La santidad de Dios es el atributo por el cual describimos a Dios, lo que Él nos ha querido revelar por su santidad, santo por siempre, infinitamente diferente a nosotros, infinitamente separado de nosotros, superior a nosotros. Ser humano nunca podrá confundirse con Dios, nunca, jamás. Él es altísimo y es lo que significa, infinitamente separado de nosotros, infinitamente superior, y al mismo tiempo vive en nosotros. Sí, la trascendencia de Dios y la inmanencia, es decir, en nosotros. Y somos su templo, somos su lugar santísimo. O sea, es lo extraordinario de Dios. Y eso cantamos y necesitamos razonarlo y entenderlo, así como es la revelación. Aleluya. Les saludo, hermanos, en el nombre precioso del Señor. Saludamos a los que se conectan en esta hora. Dios les bendiga. Y el Señor sea propicio a nuestra necesidad en este momento. Y Él nos bendiga, nos edifique. Aleluya. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 20, donde estamos. 20. Aleluya. Y vamos a leer el versículo 3 otra vez. Ya lo habíamos leído, el versículo 3 del capítulo 20, y de ahí nos saltamos al versículo 7 al 10, y es el parrafito de 7 al 10 lo que nos ocupa en esta noche. Es un parrafito pequeño, pero contiene un mensaje, enorme mensaje. Un poco de tiempo. Es la expresión del versículo 3, un poco de tiempo. Aleluya. Inmediatamente antes de entrar al juicio final, el mundo en general habla del juicio final, y este es el juicio final, el juicio del gran trono blanco, y ese lo vamos a estudiar el próximo jueves con la ayuda del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano Carlos, por favor, vamos a seguir la lectura. Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aleluya. Vamos a orar. Aleluya. Padre, gracias por esta enorme palabra que nos entregas aquí, esta enorme perspectiva del final de todo y de nuestro destino eterno, el destino que tú has creado para tu pueblo, el destino que tú has creado para tu iglesia. Gracias porque nos haces partícipes de esta enorme revelación, y sabemos que seremos testigos de todo esto, veremos todo esto. Y desde ahora te alabamos y te bendecimos, Señor, porque grande eres tú y tu nombre es sobre todo nombre. Santo, 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 para siempre santo, justo, Señor Dios Todopoderoso, te alabamos
te exaltamos, te entregamos nuestro corazón en esta hora. Bendícenos, fortalécenos a través de esta palabra tuya, que tu palabra cumple en nosotros el propósito por el cual le fue revelada a Juan, y que traiga honra y gloria a tu nombre a través de nuestro corazón, que se rinde, Señor, a ti en esta hora, en asombro, en completo asombro por lo maravilloso y glorioso que eres. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Un poco de tiempo, versículo 3. Un poco de tiempo. Y allí tratamos de ilustrar la acción del diablo, aunque el diablo pues no se ve así. El diablo es muy atractivo, pero así se lo ha imaginado la iglesia a través de los siglos, algo verdaderamente horroroso. Ahí pues no se notan muchas cosas, pero en la computadora se ve muy bien el rostro con mucha claridad. Levantando de nuevo a la humanidad, y nos preguntamos, ¿quiénes somos? ¿Quién es el ser humano? ¿Qué nos pasa? 1000 años de gobierno de Cristo, en el que no hubo más que paz, prosperidad sin límite, armonía, comunión, abundancia de todo, la justicia de Dios corriendo por las calles. Solo la justicia de Dios. Satanás está atado en el pozo del abismo. No hay acción de Satanás sobre la tierra. 1000 años de paz. Y se levanta otra vez el diablo, se suelta el diablo por un momentito. Y el diablo levanta la garrocha donde la dejó tirada cuando fue arrestado, como si nada hubiera pasado. E inicia otra vez su tarea. Y le dice al ser humano, ¿están contentos como Dios los ha tratado por 1000 años? Dios es un dictador, es un opresor. Mira cómo los tiene. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de rebelarnos, es tiempo de sacudirnos su dictadura, su opresión. Y los seres humanos se ven unos a los otros y dicen, oye, sí es cierto, es horripilante esto que hemos vivido por 1000 años. Todo lo que tenemos aquí es paz, es abundancia, es armonía, es tranquilidad, es prosperidad, es horrible esto, es insoportable. Vamos a rebelarnos, esto es insoportable, esto no es tolerable. Y échenle un vistazo al mundo y es exactamente lo que está pasando. El occidente cristianizado se ha rebelado contra Dios de esa manera, y de hecho no queremos tu gobierno, no queremos tu paz, no queremos nada de lo tuyo. Queremos la violencia, queremos la sangre, queremos el crimen, queremos la injusticia, queremos la corrupción. De eso vivimos. Este famoso escritor francés, que se me olvida el nombre, hace como 10 años publicó este libro que fue un bestseller. Y en el que dice, ¿verdad? Su libro, ese es el contenido del libro, algo así como Liberación, el libro. Por ahí tengo el título, que no lo pude encontrar, pero fue un bestseller hace 10, 15 años.
Y él dice, el problema de Europa, el problema de Francia, el problema de Europa es ese maldito complejo que la gente tiene de Dios. El día que la gente se libere de ese complejo que nos ata y que nos detiene y que no nos deja avanzar y que no nos deja ser verdaderamente libres, ese día despegamos, ese día levantamos el vuelo, ese día Europa será próspera y no tendrá más problemas. Y todo el mundo leyó el libro. Todo el mundo leyó el libro. Y esto parece, ¿en serio esto? ¿El corto tiempo, en serio? Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué, teniendo Dios al diablo atado y prisionero por 1000 años en el fondo del abismo, lo suelta por un cortito tiempo para luego eliminarlo? No aniquilarlo, porque el diablo, quisiera el diablo ser aniquilado, pero el diablo no va a ser aniquilado. No existe la aniquilación. El diablo es eterno y nosotros somos eternos, todos somos eternos. Dios nos creó con un alma, un espíritu que es eterno. No existe la aniquilación. ¿Verdad? Pero para ser arrestado y lanzado al lago de fuego eternamente y para siempre, donde serán atormentados, dice, esta es palabra de Dios, día y noche por los siglos de los siglos de los siglos. Y cuando yo era niño, me tiraba en el llano. Yo vengo de una región como la Marquesa, tipo la Marquesa, así de alto, entonces unos llanos tremendos, y en el otoño, el otoño es muy bonito porque se pone todo amarillo, el otoño, y luego entra el invierno. En el invierno se nos congela el agua y todo eso. La montaña alta de coníferas. Y me tiraba así boca arriba y pensaba en la eternidad. Yo pensaba en la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Y la cabeza me daba vueltas. O sea, Dios es eterno. Y yo aprendí en la escuela dominical, Dios es eterno. Dios no tiene principio ni tiene fin. ¿Qué es la eternidad? Y luego vino un predicador, Guillermo Villanueva, un evangelista, y él ilustraba la eternidad como una roca del tamaño de una roca que teníamos ahí en aquella región, una roca del tamaño de la Peña de Bernal, algo así. ¿Cuántos han visto la Peña de Bernal? Ok. Nosotros tenemos una roca tal vez un poco más grande que esa, de granito así puro, quién sabe de qué material sería esa roca, pero así de grande. Y él decía, la eternidad es como un pajarito chiquito, un chupamirtos, esos chiquitos, ¿cómo se llama? Colibrí, que viene cada 1000 años y le da un picotazo a la piedra, a esta piedra. Y el día que la logre convertir en polvo, demolerla a picotazos, viene cada 1000 años y le da un picotazo y se va y regresa a los 1000 años. Cuando la logre desintegrar, se acabará la eternidad, porque la eternidad es. No tenemos idea de lo que es la eternidad, solo nos imaginamos lo que es la eternidad. Por los siglos de los siglos, atormentadas las almas que han rechazado a Jesucristo aquí sobre la tierra y se han ido de aquí en plena rebelión contra Dios. Es el destino. Y el diablo es echado al lago de fuego, donde está ya el anticristo, donde está el falso profeta. Por eso son tratados como demonios y son echados al lago de fuego. Y ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y luego vienen todos aquellos, después del juicio, todos aquellos que rechazaron a Jesucristo, rechazaron la solución de Dios, la rechazaron, son también lanzados al lago de fuego
donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Padre Santo, el solo pensamiento me horroriza y nos debe a todos horrorizar. Y pensar que tenemos familiares ya allá, ¿verdad? Seres muy queridos que se fueron y rechazaron siempre el Evangelio, es muy doloroso. Entonces debemos tratar de salvar a los más que nos sea posible. Entonces por eso estamos aquí, es la única razón por la que estamos aquí. Muy bien, entonces antes de confinarlo a su sufrimiento eterno, Dios sienta a Satanás en el banquillo de los acusados. Por primera vez lo sienta en el banquillo de los acusados, ¿verdad? Él es el que acusa ahora, el que nos acusa delante de Dios permanentemente. Cada vez que te equivocas, cada vez que ofendes a Dios, Satanás allá le dice a Dios: ¿ya viste? ¿Ya viste? María no tiene esperanza, yo te he dicho, no tiene esperanza. Es el acusador de nuestros hermanos. Entonces lo sienta él en el banquillo de los acusados y lo exhibe cósmicamente, lo exhibe en el universo. Entonces vamos entendiendo cuál es el propósito de soltarlo por un tiempo cortito. Lo exhibe cósmicamente para que la creación, toda la creación de Dios, vea una vez más que solo Él es Dios verdadero. Solo nuestro Dios es Dios verdadero, santo, justo y bueno para siempre. Solo Dios. Dijo el Señor Jesús, hizo la pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y Él responde: porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué el ser humano no entiende a Dios? Y no le importa lo que Dios dice. Porque no puede y no pueden escuchar su palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, padre de mentira. Ese es el diablo, mentiroso. ¿Por qué mentiroso? Porque engaña al ser humano y vive y existe para engañar al ser humano. Le voltea las cosas y el ser humano se deja engañar. Hemos sido liberados de eso por el poder, por el poder del sacrificio de Cristo en la cruz. Tenemos la capacidad, ¿verdad? Tenemos la capacidad para discernir los engaños del diablo, pero el mundo que no tiene a Cristo no puede. Y lo tiene engañado y lo tiene envuelto. Y lo lleva a la rebelión, como está ahorita la humanidad. Se ha revelado la humanidad. Se ha revelado. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, es violadora de los derechos humanos, y esa es la ley que trató el Senado de cocinar y de discutir y llevar a la aprobación de esa ley. Por el momento ha sido detenida, porque la iglesia ora. ¿No? La iglesia ora, porque estamos orando. Y fue detenida, pero temporalmente, ya sabemos, temporalmente, ellos van a volver a la carga otra vez. Y no van a parar hasta que logren
que la iglesia sea declarada el enemigo número uno del pueblo, porque niega sus derechos humanos, niega el derecho que tienen al aborto, niega el derecho que tienen a ser homosexuales, niega el derecho que tienen los homosexuales de adoptar niños, niega el derecho que el mundo tiene de regocijarse en la pornografía. La iglesia niega los derechos. ¿Y de cuándo acá esas cosas son derechos? Pero está todo torcido, ven cómo todo está torcido. Y Satanás usando al ser humano, y el ser humano borrego para creerle al diablo. Pero predíquenles el evangelio y lo rechazan con todo. Gracias a Dios hay todavía una gran sensibilidad en este pueblo y muchos se están convirtiendo. Hay avivamiento en la comunidad católica. Y muchos católicos están siendo salvos. No nos vayamos a quedar nosotros fuera y los católicos entran, porque hay avivamiento entre los católicos y multitudes de jóvenes están regresando a la iglesia buscando a Dios. Y empezamos a escuchar sacerdotes predicando el evangelio. El sacerdote de San Lorenzo Acopilco, aquí en Coajimalpa, adelantito de Coajimalpa, todavía delegación o alcaldía de Coajimalpa. Ahí tenemos un seminario. Y yo dirigí ese seminario por 7, casi 8 años, antes de venir Manuel. Y el sacerdote del pueblo, un pueblo completamente católico. Mocho, San Lorenzo, Acopilco, Ciudad de México. San Lorenzo, Acopilco, Ciudad de México. Me visitó un día en el seminario. El seminario está subiendo la loma, lo del seminario. Es un campus muy grande. Dios nos dio esa propiedad, 25,000 metros cuadrados de bosques hermosos y una propiedad de un banquero que quebró y el banco se la embargó y luego la puso en su base y nosotros la compramos con 160 pesos en el banco. Obtuvimos esa propiedad. Hermosa propiedad. Edificios de cantera y de piedra y de cantera y de madera preciosa por dentro. Y me vino a visitar y me dijo: hermano, yo soy el pastor de la iglesia aquí en Acopilco y yo quiero su amistad. Invíteme a predicar a capilla. Nosotros teníamos capilla todos los días. Invíteme a predicar a capilla. Invíteme a dar mi testimonio. Y le dije: déjeme consultar a mi consejo porque yo estoy bajo autoridad. Y pues es un sacerdote. Y consulté a mi consejo y mi consejo: no. Yo lo quería invitar. No. Me prohibieron hacerlo. No lo pude hacer. Y le dije: lo siento mucho, pero estoy bajo autoridad como usted estaba. Bueno, muy bien, dice. Entonces, yo tengo una biblioteca, venga a ver mi biblioteca y dígale a sus estudiantes que pueden usar mi biblioteca cuando quieran, que vengan a consultar aquí los libros que quieran, está abierta, y vengan entonces ustedes a la iglesia. Y me dijo: puede ser un jueves. Y dan testimonio, ¿sí? Entonces yo preparé a 5 estudiantes para dar su testimonio y fuimos. Llegamos, nos sentamos hasta atrás, imagínense, en el templo. El pueblo viene porque viene a la administración que él les da los jueves en la noche. Y toda la gente nos veía porque nos conocía, sabíamos que eran los protestantes que estaban en la curva de la carretera, Avenida Monte de las Cruces número 58.
antes de llegar a la cima donde está el pueblo. Ahí está el seminario. Llegamos allí y el pueblo nos aborreció porque empezamos a predicar en los camiones. Cuando nos íbamos al camión para bajar a la iglesia, el domingo los estudiantes predicaban, se venían en diferentes camiones y predicaban el evangelio. Entonces nos aborrecían. Y fuimos. Y ya nos presentó, aquí están los hermanos del seminario, aquí del número 58, y vienen ellos a compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y la gente nos veía con mucho odio. Y nos dio el lugar, y entonces los 5 muchachos dieron su testimonio. Y luego ya él dio la palabra que tenía para el pueblo, despidió al pueblo, y nosotros salimos, nos despedimos de él y salimos. Y la gente nos hizo como una especie de valla allá afuera en el atrio del templo, una especie de valla, pero no, para fulminarnos con los ojos, ¿no? Pero no nos tocaron, salimos y cogimos el caminito de regreso al seminario. Nunca volvimos a ver al sacerdote. Entonces, lo más seguro es que lo denunciaron con el obispo y lo cambiaron, se lo llevaron, nunca lo volvimos a ver, desapareció. Pero hay un mover ahorita entre los jóvenes y en Estados Unidos y en Canadá y en Europa, especialmente en Francia, en Inglaterra, en España no, pero en Francia, en Inglaterra, en Italia hay un mover de los chavos buscando a Dios, y eso está cundiendo también a la iglesia evangélica en esos países, donde la iglesia bajó muchísimo y vino una tremenda apostasía, ustedes saben. Michael Brown escribe el libro ¿Por qué apostatan los hijos de Dios? Precisamente por esa apostasía tremenda que hemos estado viviendo, donde grandes líderes evangélicos se vuelven atrás y nomás de la noche a la mañana nos dicen: el mensaje del evangelio es falso, la Biblia es falsa, nada es verdad. Y aquí tuvimos a un maestro de la escuela dominical que de pronto dijo: todo eso que enseñamos es falso. Y me voy y se fue. Eso hace unos 3 años. Entonces, es el engaño terrible de Satanás y la incapacidad del ser humano para responder, pero nosotros sí podemos responder. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no escuchas mi palabra? Es lo que el Señor dice. La revelación en la que nos enfocamos aquí, 27 al 10, nos habla de la razón de ser del reino milenial. Es decir, ¿por qué el reino milenial? Lo estudiamos el jueves y nos hicimos esa pregunta y la contestamos. ¿Por qué el reino milenial? Entonces, ¿por qué el reino milenial? Toda vez que la justicia de Dios en el juicio final es el asunto candente de todo el tema de este párrafo, la justicia de Dios siendo reivindicada, la justicia de Dios. Dios es justo. Cuando Él juzga y castiga, es porque Él es justo. Él no es injusto, Dios no es injusto. El diablo dice que es injusto. El diablo dice que todo es injusticia de Dios. Dios es un injusto. Todo gira alrededor de la justicia divina para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dice Romanos 3:19. Aun cuando Dios no tiene necesidad de probar su justicia, el Espíritu Santo se encarga de que quede bien claro, absolutamente claro, que a través de la historia del trato de Dios con el ser humano, Dios ha actuado siempre, ¿verdad? Dios ha actuado siempre con los hombres y con las mujeres de tal manera justa que ellos no tienen ninguna excusa delante de Él. No hay excusa delante de Dios. Él es justo, justo, justo. Santo, santo, santo. Es Dios, Jehová de los ejércitos. Aleluya.
Porque aun cuando Cristo ha reinado sobre la humanidad por 1000 años aquí, cuando llegamos a este punto, y en ese tiempo el ser humano ha disfrutado en plenitud un gobierno perfecto en justicia, en provisión, en libertad y trato, a tal grado que la raza humana ha experimentado el paraíso de Dios en la tierra durante este tiempo. Cuando el diablo es suelto, el poco de tiempo todavía encuentra el corazón humano dispuesto y listo para rebelarse contra Dios y para rebelarse contra todo lo bueno de Dios, contra el bien. Por tanto, la pregunta tácita que el poco tiempo abre y responde: ¿es justo y verdadero el juicio de Dios? Si la creación es íntegra y honesta delante de Dios, contestará: ciertamente, justos y verdaderos son tus caminos por toda la eternidad. Aleluya. Entonces vamos viendo el propósito que tiene esto, porque nos preguntamos, ¿por qué contra toda la lógica, contra todo lo que es razonable, por qué Dios suelta a Satanás y ya lo tiene atado y en lo profundo del abismo? Entonces vemos el hecho asombroso, el hecho asombroso. Verdaderamente asombroso. Ustedes se pueden imaginar al diablo acusando al Señor Jesús todo el tiempo. ¿De qué lo acusa? ¿De qué puede el diablo acusar? Ya imagino ahí diciéndole: eres un injusto, eres un dictador, eres un opresor, porque bendices a tu creación con abundancia de cosas hermosas. Entonces, el hecho: al cumplirse los 1000 años de gobierno físico y personal de Cristo sobre la humanidad, Satanás, quien ha estado preso en el pozo del abismo, es puesto en libertad por Dios por un corto tiempo. Versículos 3 y 7. Es puesto en libertad por Dios. El caso es único en la revelación, pero está en armonía con ella. Es único en la creación. Satanás, preso por 1000 años, es puesto en libertad. Es absurdo, pero está de acuerdo con la revelación. Aleluya. Muestra que Dios posee absoluto control sobre el diablo y que Dios es justo aún en su trato con Satanás. Dios es justo aún en su trato con Satanás. Dios es justo. Dios nunca ha tratado ni tratará a Satanás con injusticia, porque no hay injusticia en Dios. Así como no hay verdad en Satanás, en Dios no hay maldad. Dios no puede ser malo, Dios no es malo, Dios es bueno y Dios es justo. Entonces, el poco de tiempo, el corto tiempo, se refiere al hecho de que Dios permite, fíjense bien, Dios permite justo el espacio que el diablo necesita para manifestar que su naturaleza de engañador y mentiroso jamás cambiará. No importa lo que Dios haga, el diablo jamás cambiará. El diablo está vendido a la mentira y a la maldad. El diablo es mentiroso y es malo y será siempre malo. Y es malo sin razón, no tiene razón.
No hay razón. Nunca habrá razón para odiar a Dios. Nunca. Nunca habrá una razón para aborrecer el Evangelio y rechazarlo y perseguirlo. Es la expresión más horrible de injusticia de parte del diablo que el ser humano compra y se lo traga y lo vive. Porque el ser humano prefiere al diablo, prefiere el mal, el ser humano. Y lo tenemos que reconocer. Es una tendencia que no puso, el diablo no la puso allí. Dios creó al ser humano moralmente libre, con la capacidad de rechazar el mal y de abrazar el bien. Es una capacidad que el ser humano tiene, aun cuando no conoce a Dios. Tiene esa capacidad que Dios puso en él, porque Dios lo creó con esa capacidad y le dio una conciencia, y Dios puso la conciencia. La conciencia es de Dios y el hombre la tiene, y el hombre la cauteriza, se la arranca porque quiere ser libre. No quiere ser esclavo de Dios, no quiere la opresión de Dios, no quiere la opresión del bien. Quiere ser libre. ¿Libre para qué? El ser humano no fue creado para Dios, el ser humano fue creado no fue creado para Satanás, fue creado para Dios. Para eso fue creado. Entonces Dios permite justo el espacio para exponer al diablo para siempre y para exponer la maldad en el ser humano para siempre. De tal manera que toda la creación se dé cuenta y diga: es cierto, de plano. ¿Quiénes somos? Yo me hago esa pregunta con frecuencia. ¿Quiénes somos? ¿Y por qué Dios nos tiene tanta paciencia? ¿Verdad? Son preguntas que nos tenemos que hacer, no hay otra. Nos tenemos que hacer esa pregunta. Entonces, es ese justo espacio para manifestar su naturaleza de engañador, mentiroso, que jamás cambiará, y que el corazón humano está inclinado permanentemente por voluntad libre y propia a la rebelión, algo natural en el ser humano, algo voluntario en el ser humano. El diablo lo instiga y lo estimula, pero el ser humano tiene la capacidad para escoger el bien en vez del mal. Esa capacidad la tienen todos los seres humanos, pero los seres humanos, por regla general, no escogen el bien, escogen el mal. Pero nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos que actuar completamente diferente, y lo hacemos, actuamos de manera diferente. Sí, Ricardo. Es que Dios es el ser infinitamente perfecto, creado por sí mismo, y Él posee todas esas cualidades porque Él es infinito, como el espacio, y en el espacio también entran, se hacen creados por Dios. La ciencia ahora le llaman hoy en día, son dimensiones dimensionales que son eternas también, y es Claro. lo que hacen los ángeles de un momento a otro. Cuando cayó, perdió esa capacidad, y él, por ejemplo, él no puede estar en todas partes. Dios sí. El diablo, si está en México, va a tardar, para que llegue a China va a tardar. No puede, pastor, porque él es así. Ahora, no recuerdo si es en el profeta Ezequiel o Isaías, cuando le dicen, cuando ya está siendo él avergonzado y exhibido, dicen: este era el que los atormentaba, o sea, lo van a minimizar los seres humanos a él. Dicen: este es el que intimidaba a las naciones. Ese es. Porque es cierto, Él no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo porque no es omnipresente. Pero por eso tiene millones y millones y millones de demonios y los tiene regados por todo el planeta. Entonces, su maldad está por todas partes. Muy bien. Entonces, la tendencia del ser humano es permanentemente hacia la rebelión. El ser humano preferirá siempre al diablo antes que a Dios.
Dios no nos creó así. Nosotros nos hemos hecho de esa manera. El juicio final de Dios es justo, porque Dios no nos creó así. Nosotros nos hicimos así. El diablo, como si nada hubiera pasado en los 1000 años, ni en la humanidad, levanta, decía yo, su garrocha ahí donde la dejó tirada cuando fue arrestado para ser puesto en las profundidades del abismo, y continúa su obra como si nada hubiera pasado, y se va a engañar a las naciones de nuevo en los 4 puntos cardinales. Les cuenta que el gobierno de Cristo es injusto, es dictatorial y es opresivo, y que la hora de rebelarse y de echarlo fuera ha llegado. Los seres humanos se ven unos a los otros y dicen: es cierto, la situación que vivimos es horrible, es intolerante, no la podemos soportar más, porque todo lo que tenemos es paz, armonía, prosperidad sin medida, salud perfecta, y la justicia reina. Horrenda cosa, dicen, no lo toleraremos más, y se levantan. Entonces, y el diablo vuelve a confederar a las naciones, y convoca y organiza de todas ellas un ejército tan numeroso como la arena del mar, dice aquí Juan, y vi que era como los ejércitos como la arena del mar, y lo conduce y lo arenga contra la capital del reino, que es Jerusalén. El objetivo es tomar la capital, derrocar a Cristo que reina y volverse Él a sentar en el trono de la humanidad sin Dios. Esa es la idea. Dice, se levanta y engaña. Y se usa aquí el símbolo apocalíptico que encontramos en toda la literatura apocalíptica de la palabra de Dios, Gog y Magog, que son símbolos del poder gentil confederado contra Dios. Los que vienen del norte, los que vienen del este, los que vienen del oeste, y aún los que vienen del sur, y de todos los puntos cardinales de la tierra. Levanta la rebelión el diablo, y las multitudes como la arena del mar, dice Juan, se levantan y se arman y vienen otra vez como Armagedón. El diablo perdió la batalla en Armagedón. Ahí las naciones, los poderes gentiles fueron derrotados, y el diablo perdió la batalla allí y fue arrestado y fue echado al pozo del abismo. Ahora lo suelta y vuelve otra vez a hacer exactamente lo mismo, en un pedacito de tiempo pequeño, pero que tiene propósitos trascendentes, que tiene propósitos eternos. El propósito de Dios es exponer por última vez la situación del diablo y la situación de aquellos que aborrecen a Dios por causa del diablo. Pero ya vimos que no es nada más por causa del diablo. El reino milenial manifiesta eso, y ese es el propósito del reino milenial: exponer la maldad canalla que existe en el ser humano. Dios creó al ser humano bueno, pero el ser humano se pervirtió solo. Miren, quiten el diablo de la creación y pongan al ser humano nuevecito en el paraíso, y se va a tardar un poquito más que con el diablo, pero al final va a ser exactamente lo mismo. O sea, no puede haber un ser sobre la tierra creado por Dios y creado moralmente libre, es que tenga la capacidad de decidir, moralmente libre, que tenga la capacidad de decidir, que por naturaleza se someta a Dios y le reconozca como su creador y quiera vivir con Él y disfrutar de su bien. Si todo lo que Dios nos ofrece es su bien, bien temporal y bien eterno. Dios es bueno. Qué privilegio conocerlo en Cristo Jesús. Qué privilegio es tener su reino en nosotros, su gobierno. Qué privilegio es caminar con Él. Qué privilegio, qué gozo, aquí sobre la tierra. Porque ¿de dónde nos ha sacado el Señor? Y
yo no me canso de alabar al Señor. ¿De dónde me sacó el Señor? ¿Y qué sería yo sin Dios? Pues ya no estuviera aquí sobre la tierra. De la región de donde yo vengo, los chavos no pasan los 20 años, los matan antes. Entonces, gracias Señor por bajarme a la sierra tamborazos, pero me bajaste a la sierra. Mi sierra es bellísima, pero mala. Porque el ser humano se ha pervertido por sí mismo, con ayuda del diablo. Pero con ayuda o sin ayuda es lo mismo, igual. Eso es lo que prueba el corto tiempo, es lo que prueba. Y Dios quiere que lo hagamos. ¿Y para quién lo hace Dios? Aquí. ¿Para quién? ¿Para quién levanta este escenario tan tremendo? Para la iglesia. Para la iglesia. Para que veamos aquí sobre la tierra, porque es una revelación que nos da aquí. Aquí sobre la tierra veamos lo extraordinario que es Dios y la vida que nos ha dado. El camino glorioso que nos ha puesto delante para caminar con Él. Y la diferencia entre ser enemigo de Dios y reconciliarnos con Él y ser parte de su pueblo y caminar con Él, cumpliendo los propósitos que Él tiene para nosotros, para enriquecer más su reino y para hacernos cada vez más sensibles a las bendiciones que tenemos después de la muerte, para que las podamos disfrutar más. Ese es Dios. Entonces, ¿cómo habremos de darle la espalda a Dios? Es el argumento del autor de los Hebreos a los judíos de Alejandría. ¿Cómo se pueden regresar? Están queriéndose regresar al judaísmo y Él los está deteniendo. ¿Cómo es posible? Gustaron la gracia, entendieron el evangelio. ¿Cómo se quieren volver atrás a los rudimentos? No puede ser. Tienen que estar zafados del coco, locos completamente. Hemos gustado la gracia. Sabemos quién es Dios. Maravilloso Dios. Su realidad. Aleluya. Aleluya. Pero el tiempo, ¿verdad? Pero el tiempo de Satanás se ha terminado. ¿No? El tiempo de Satanás se ha terminado. La revelación le dedica solo una línea de pensamiento aquí a Satanás. Vean cómo reacciona la situación. La revelación dedica una sola línea a la respuesta de Dios a toda esta gran rebelión de ese corto tiempo. Sabemos que es un corto tiempo. Es rebelión mundial. Los ejércitos del mundo avanzan sobre Jerusalén desde todas las direcciones como langostas que cubren la tierra, pero la capital del reino ni se inmuta. No hay zozobra, no hay ansiedad, no hay angustia en la capital del reino, que es la ciudad de Jerusalén, que se convierte en la capital del reino milenial. No hay zozobra, no hay temor, no hay movilización de defensa. Todo marcha y funciona en paz. Cuando el enemigo está a punto de iniciar su ataque, descendió fuego del cielo y convirtió en ceniza a los millones de integrantes de estos ejércitos. Y el diablo que los comandaba en engaño fue detenido y lanzado inmediatamente al lago de fuego, donde ya está la bestia y el falso profeta. Se entiende que con Satanás son también lanzados, así lo dice la revelación, al lago de fuego todos sus demonios, todos sus ángeles, porque la revelación en el juicio del gran trono blanco dice el diablo y sus ángeles.
todos sus ángeles, los millones y millones de demonios son lanzados en este punto al lago de fuego. Es interesante notar que el anticristo y el falso profeta, aun cuando son seres humanos, son considerados demonios y tratados como demonios al ser lanzados, aventados al lago de fuego directamente sin tener que pasar por el juicio del gran trono blanco. No pasan por el juicio del gran trono blanco porque son demonios y son lanzados y aventados al lago de fuego. Por el juicio del gran trono blanco pasan todos los seres humanos que son enemigos de Dios y que fueron enemigos de Dios siempre. Ellos son juzgados allí en el juicio del gran trono blanco. Que cuando un inconverso muere aquí sobre la tierra, abre los ojos de frente al juicio de Dios, donde simplemente se le condena al infierno. El juicio final vendrá al final de todos los tiempos. Entonces todos los inconversos van al infierno, a un lago de fuego temporal. Es toda la diferencia entre el lago de fuego y el infierno. Es que el infierno es temporal, el lago de fuego es eterno. El infierno será tomado por Dios y aventado al lago de fuego al final, pero ahí al infierno van para esperar el juicio del gran trono blanco, pero ya están sufriendo lo que sufrirán en el lago de fuego. Es terrible el destino de los enemigos de Dios. Pero los enemigos de Dios serán juzgados finalmente y su sentencia les será dictada por el juez eterno. Porque el Señor Jesús, dijimos, viene un rey, pero ya no viene como el niño tierno de Belén de Judea. Ya no viene como el Salvador del mundo, el que reconcilia con Dios a los seres humanos. Viene como juez y se sienta en el trono como juez. Y juzga los destinos del ser humano eternamente y para siempre. Y nos suena como ficción, pero no es ficción, hermano. Lo veremos. Cada uno de ustedes lo verá. ¿Lo verá? Aleluya. Y les he dicho, todo lo que tenemos todo lo que tenemos que hacer es partir con el Señor. Y partimos con el Señor y el tiempo ya no existe más. Tan pronto estamos en la presencia del Señor, vendrá, ¿verdad?, su arrebatamiento y lo experimentaremos y lo veremos como si fuera inmediatamente. Aunque han pasado 2000, hayan pasado 2000, 3000, 5000 años. Pablo está en esa condición. Pablo dice, pues sí, ayer me llamó el Señor a su presencia, pero hace más de 2000 años. Y cuando todo esto acontezca para Pablo, Pablo va a sentir como que fue ayer, ¿no?, que el Señor lo llamó a su presencia. Se tienen aquí sobre la tierra ese tipo de experiencias. Yo les cuento cada rato la experiencia de Amadita, que estuvo 42 días intubada y inconsciente. Y cuando la despertaron, que mejoró su oxigenación, de pronto empezó los pulmones a responder. Todo esto en COVID. COVID. Empezaron sus pulmones a responder. Pues la despertaron y la desintubaron. Y dice, yo sentí como 10 minutos y fueron 42 días. Pero imagínense, en la eternidad con Cristo el tiempo no existe, porque un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, el tiempo lo experimentamos aquí en la tierra, pero en la presencia de Dios esto va a suceder inmediatamente. Así que con paciencia, hermanos, que el Señor nos dé toda la vida que Él quiera darnos aquí sobre la tierra, porque cuando esto se acabe, esto se acabó. Cuando esto se acabe para nosotros, para ti, cuando esto se acabe,
Será como un abrir y cerrar de ojos antes de que Dios le ponga punto final a este orden presente, y ahí estaremos y seremos testigos. Todo esto lo hace el Señor para nosotros. Entonces, que el Señor no nos diga: ¿por qué no entiendes mi lenguaje? Que el Señor no nos diga eso a nosotros, porque no hay razón. Aleluya. Entonces, el propósito de este hecho asombroso, aquí en el texto, el propósito de este hecho asombroso. Es decir, la pregunta es: ¿por qué es suelto Satanás? ¿Por qué es suelto Satanás? Aleluya. Entonces, el primer objetivo: exponer por última vez a Satanás ante toda la creación en lo que tiene que ver con su naturaleza, sus intenciones y su destino último. Vean los verbos: ser, desatado y será suelto, de los versículos 3 y 7. Noten esos verbos. En relación con la naturaleza del diablo, los verbos ser desatado y ser suelto aparecen en voz pasiva y son indicación, la voz pasiva, son indicación clara que el diablo no escucha, no entiende razones y no se somete a nada. Es como Gabino Barrera, porque Gabino Barrera nos representa a nosotros. No entiende razones, simplemente no entiende razones. Los franceses se quejaban mucho de los rusos. Y es Jacob Rousseau el que escribe en el siglo XIX, fines del siglo XIX. Sí, creo que fines del siglo XIX. Y habla muy feo de los rusos. Los rusos nunca apreciarán la democracia, no pueden con la democracia. Jacob Rousseau, porque los rusos son hijos de esclavos y el ruso no entiende razones. El ruso solo entiende aguamazos. Al ruso solo con garrotazos en la cabeza. Eso dicen los franceses. Nosotros no decimos eso y nadie más lo dice, pero lo dicen los franceses. Como Gabino Barrera. Exactamente. Entonces, no entiende razones y no se somete a nada. Lo único que lo puede someter es el poder de Dios. Y para ser controlado tiene que ser amarrado y tiene que ser atado como un animal salvaje. Es la única forma. Y solo Dios lo puede hacer. Nosotros lo hacemos huir y nosotros lo rechazamos y lo derrotamos, lo hacemos que se vaya. Pero hasta ahí, ¿verdad? No tenemos más poder para atarlo y mantenerlo atado. Solo Dios lo puede atar y lo puede mantener atado. Nosotros lo podemos echar de un ser humano. Y lo podemos derrotar en el terreno de la vida diaria. Tenemos ese poder que Dios nos ha dado. Es un poder delegado de parte de Dios porque solo Dios lo puede controlar. Solo Dios. El hecho de que tan pronto como Satanás es suelto y vuelve a su antiguo plan y a su antigua estrategia como si nada hubiera pasado durante los 1000 años y sin tomar en cuenta que probablemente las estrategias ya no funcionen, sus estrategias antiguas, porque el ser humano ya vivió el milenio y comprobó la bondad de Dios, prueba que el diablo conoce demasiado la naturaleza humana y sabe que el ser humano no cambia, es contumaz y será contumaz hasta el final. El diablo lo sabe
Y por eso él sabe que si le mueve tantito aquí, otra vez los alborota y otra vez se los lleva. Aunque hayan experimentado la abundancia y la bendición de Dios, se necesita la conversión para poder oponernos al diablo. Se necesita la transformación del corazón y eso solo Dios lo puede hacer. Pero un ser humano que disfruta la gracia de Dios y la abundancia de Dios por mucho tiempo, llega el momento en el que se aburre y ya se cansa de tanta libertad, de tanta abundancia y quiere la escasez y quiere el sufrimiento y quiere la maldad del diablo. Por eso nos preguntamos, ¿quiénes somos? ¿Qué es el ser humano? ¿Y qué es el ser humano para que Dios lo ame tanto y lo quiera permanentemente salvar? Nos preguntamos, ¿sabrá el diablo que Dios es infinitamente más poderoso que él y que como consecuencia es imposible ganarle una batalla? Y si sabe, ¿por qué insiste? ¿Se han hecho esa pregunta? Si el diablo sabe que no le puede ganar una sola batalla a Dios y que siempre que se enfrente a Dios va a ser derrotado, ¿por qué insiste? ¿Por qué insiste? Tienes que reflexionar, ¿por qué insiste? Lo derrotamos una vez y otra vez y otra vez y vuelve. Nos tienta por aquí y por allá. Nada más que el cristiano, pues cada vez que lo tienta el diablo se fortalece y es más fuerte. Y como dice Michael Brown, cuando el diablo te tiente terriblemente, no solo derrótalo, no solo lo derrotes, no te quedes contento con derrotarlo, hacer lo que se vaya. Ponle un ojo morado. Salte de tu casa, ve y gana un alma. Ponle un ojo morado al diablo. Así que aprende al diablo que se mete contigo, no te va a derrotar. Y vas a rescatar a un alma de sus garras. Y el diablo se va a meter contigo menos, dice Michael Brown. Y yo creo que sí. En la medida en la que el diablo, ¿verdad?, se topa con nosotros y es siempre derrotado porque le golpeamos los dientes cada vez que nos ataca y le hacemos daño, nos ataca menos. Hay que respetar. Sí. Aleluya. Así es. Entonces, su plan y estrategia última es volver a toda la humanidad contra Cristo, destruir su capital, derrocarlo y sentarse él en el trono. Satanás cree que esto es posible y que si lo logra podrá dominar, controlar y usar el poder de Dios para su provecho. Esa es su fantasía eterna, usar el poder de Dios para su propio provecho. Es una fantasía y se la ha vendido al ser humano, al hombre. Y por ella el ser humano cree que la verdadera libertad, el verdadero gozo, la verdadera prosperidad está en sacar a Dios, arrancarse a Dios, a quitarse, como dice este francés, el maldito complejo de Dios que lleva el ser humano metido. Y la lucha es por liberar al ser humano de ese complejo. Esa es la lucha. Y ahí vamos como bobos detrás de ese pensamiento. Y vamos abrazando el humanismo que se opone a Dios, que es la estrategia del diablo para alejarnos de Dios. Cuando tenemos la revelación, tenemos el poder de Dios en nosotros. ¿Qué andamos buscando en el humanismo? Todo lo que debemos buscar en el humanismo es ganarlo para Dios. El humanismo es ese deseo que el diablo ha puesto en el corazón del ser humano de independizarse de Dios. Yo puedo solucionar mis propios problemas con mi propia mente. Yo puedo solucionar los problemas del ser humano con el humanismo. No necesito a Dios.
Yo le doy gracias a Dios por nuestros psicólogos que aman a Dios profundamente y saben que fuera de Dios no hay solución. La psicología no es solución. La solución es la palabra de Dios y ellos saben. Pero el psicólogo humanista cree que con su mente, su poderosa mente, le puede solucionar los problemas al ser humano. Y esa es una gran mentira de Satanás. Esas son las mentiras. Por eso él es mentiroso. Entonces ya no necesito a Dios. Y el ser humano no fue creado para ser así de tonto. Dios nos creó para ser inteligentes. ¿Cómo es posible? Pero ahí está. ¿Qué es la apostasía? Eso. Porque grandes líderes de la iglesia cristiana se están volviendo atrás. ¿Por qué? Por el engaño de Satanás y por la maldad que hay en el corazón del ser humano. La maldad que el ser humano ha permitido que se anide en él. Con el diablo y sin el diablo el ser humano termina de todos modos igual. Aquí está. Por eso el Señor abre este espacio pequeño, ese tiempo pequeño, para demostrarle al ser humano que el ser humano sin el diablo se pervierte igual. Y con el diablo más, pero sin el diablo también termina igual. Todo termina igual y por eso Dios dice, vamos a ponerle punto final a esto. Un experimento hermoso. Nos creó y nos puso sobre la tierra. Y por el gozo de aquellos que han reconocido que Dios es bueno, es justo y es verdadero y se han entregado a Él, y el gozo que eso le produce a Él, que del libre albedrío del ser humano, después de habernos equipado con libertad moral y después de habernos equipado con libre albedrío, la capacidad para decidir, de ese libre albedrío nosotros hemos decidido, hemos tomado la decisión de amar a Dios. De amar a Dios y de entenderlo y de recibirlo como Él es, el creador del universo, el dueño de todo, que nos creó por el placer de que de nuestro libre albedrío le llamemos Abba Padre. Papacito, tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Y por eso Isaías ilustra la estupidez humana. Porque dice, este menso sale al campo con su itacate y cuando llega la hora de comer, corta unos leños, hace fuego, calienta su itacate y luego apaga uno de los leños, lo labra y dice, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, tú me creaste. Le dice a una piedra, dice Jeremías, le dice a una piedra, tú me engendraste hoy, tú me diste el ser, en ti está mi origen. Santo Dios, santo Dios. Aquí está ilustrada la estupidez extrema humana y la maldad sin remedio, sin medicina del diablo. El diablo nunca se volverá atrás, porque sabiendo que es infinitamente inferior a Dios, que Dios es su creador, en todo caso Dios es su Padre. Ojalá. Pero Dios lo creó y lo creó bueno como nos creó buenos a nosotros. Y la maldad nació en el corazón del diablo. Y el ser humano lo siguió feliz. ¿Por qué lo siguió? ¿Qué maldad en el corazón, en la naturaleza de Eva y de Adán había? Díganme. Ninguna maldad. Dios los creó puros, los creó santos. ¿Qué los hizo seguir al diablo en vez de seguir a Dios? ¿Qué? Cuando Dios los creó buenos,
¿Sí es? Aquí mismo. Lo hemos visto en el proceso del juicio. ¿Qué hace el ser humano? Bajo la prueba redentora, porque este sufrimiento es redentor, aún en la gran tribulación es redentor el sufrimiento. Y el ser humano, en vez de arrepentirse, cruza los dientes contra Dios y cierra el puño contra Dios y lo maldice. Yo me pregunto, ¿qué maldad había en el corazón de Adán y de Eva? No había maldad. Y aún así, le dijo a Dios, no te quiero. Yo sigo a la serpiente. ¿Es justo el juicio de Dios? Absolutamente justo. Es exactamente lo que el diablo y su maldad merecen, y es exactamente lo que el ser humano, enemigo de Dios a través de los siglos, se merece. Y eso es exactamente lo que recibirá. Y la iglesia de Jesucristo será testigo y estará allí. Aleluya. Echémosle ganas, hermanos. Fieles hasta el fin. Porque esto nos espera. La bendición de Dios. Aleluya. El destino eterno de Satanás nos ha revelado en forma general, pero completa, todo esto en esta profecía. El destino eterno de Satanás queda aquí expuesto y completamente y claramente revelado para siempre en esta profecía. El lago de fuego habla de una situación, este es el destino eterno de Satanás. El lago de fuego habla de una situación o condición espiritual, pero real y situada en la creación física de Dios. Es decir, no es lenguaje figurado, es literal. El fuego. La combinación de fuego y azufre, además de simbolizar el juicio de Dios, representa el tormento extraordinario. Es tormento extraordinario, fuego y azufre. Tormento extraordinario. Día y noche por los siglos de los siglos. Indica tormento permanente sin posibilidad de aniquilación. No hay aniquilación en el castigo eterno. Entendámoslo, discernámoslo. No hay aniquilación. El ser humano piensa que la muerte es aniquilación. Que cuando cierra los ojos eso se acabó. Tu infierno o tu paraíso, dicen, tú te lo fabricas aquí, tú te lo armas aquí, tú lo disfrutas o lo sufres aquí sobre la tierra. Ajá, no, esta es la revelación de Dios. No hay aniquilación. Una vez muerto el perro, ¿se acaba la rabia? No, aquí no. Aquí muerto el perro y la rabia permanece para siempre. No se acaba. El tormento es eterno, la vida eterna es eterna. Aleluya. Es clara la revelación. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice el Señor Jesús. Sí lo entendemos, Señor, ¿verdad? Lo entendemos. Con el auxilio del Espíritu Santo lo hemos llegado a entender. Y aquí estamos, porque lo hemos logrado entender. Aleluya. Muy bien. Ya nos vamos. Ya no se angustien tanto. El segundo y el objetivo final, el segundo objetivo, aquí está. El segundo objetivo.
el segundo objetivo. Aquí el segundo objetivo. Es exponer por última vez la naturaleza del pecado del ser humano como acto voluntario y personal, lo que les vengo diciendo. ¿Qué es el pecado? Rebelión contra la voluntad de Dios. El ser humano no fue creado para ser dominado y controlado por Satanás, fue creado para Dios. Y yo les he compartido este dato de A.T. Robertson, uno de nuestros teólogos de mediados de la primera mitad del siglo XX, A.T. Robertson, en su estudio exhaustivo de la palabra antropos. Él hizo un estudio y tenemos ahí sus comentarios. A.T. Robertson es un gran bautista y fue profesor del seminario del sur, bautista del sur de Louisville, Kentucky, por 50, 60 años. Y es el representante de la escuela norteamericana del estudio del Nuevo Testamento. Ahí el estudio del Nuevo Testamento se clasifica en dos grandes campos: el estudio norteamericano y el estudio británico, alemán, europeo del Nuevo Testamento. Y él representa la escuela norteamericana, fundó la escuela norteamericana del acercamiento al Nuevo Testamento y de la comprensión del Nuevo Testamento. Y él tiene un estudio completo sobre la palabra, sobre el sustantivo antropos, hombre, en sentido genérico. Dice que en su raíz más primitiva, antropos significa el que ve hacia arriba. Antropos, el hombre. El hombre no fue creado para ser dominado por el diablo. El hombre fue creado para depender de Dios. El que ve hacia arriba es lo que significa antropos en su sentido primario. El que ve hacia arriba. Aleluya. El que ve hacia arriba. Sin embargo, el hombre por decisión libre y propia decidió desde el principio rebelarse contra el plan de Dios para su vida y entregarse al plan del enemigo, el enemigo de Dios y de su alma, que el enemigo había preparado para él. Y así ha sido desde entonces y siempre, porque yo repito, y algo que se tiene que quedar bien grabado en el corazón nuestro en esta noche, es que qué pecado, qué desviación, qué perversión había en el corazón de Eva y de Adán, como Dios los creó. Eran limpios, eran santos, eran perfectos. ¿Por qué se pervierten? ¿Por qué prefieren al diablo antes que a Dios? Prefieren servir a la serpiente horrenda en vez de seguir al Dios que descendía todas las tardes y hablaba con ellos en el jardín. En el jardín, dicho sea de paso, en el jardín del milenio, donde tenían absolutamente todo, todas sus necesidades satisfechas. Adán tiene una esposa hermosa y Eva tiene un esposo simpático, sin panza. ¿Qué les hacía falta? Y si yo hubiera sido Adán, hubiera hecho exactamente lo mismo. Sí, Carlos. ¿Qué referencia tenían ellos pues sobre la muerte? Porque dice, cierto moriréis, estoy ahí en una nube. Seguramente Dios le explicó a Adán lo que era la muerte. Eso es lo más seguro, porque Dios es luz. Sí, todo eso. Adán tuvo que haberlo entendido y compartido con Eva. Porque Dios es luz y Dios no nos deja en oscuridad. Y lo más seguro es que Dios le reveló a Adán
y le dio una idea general. Claro, no lo había experimentado Adán y ya después lo experimentó y dijo, ah, sí, Dios tenía razón, pues, ya te quemaste, ¿ya qué? Y vino la serpiente y le habló a Eva y a Adán allí. Y Dobson, que escribió el libro, El silencio de Adán, no es Dobson, es ¿cómo se llama? El autor del Silencio de Adán. Bueno, falleció hace poco, este hermano nuestro. Adán guardó silencio. Y desde entonces Adán guarda silencio. Y guardamos silencio. Y cuando debemos hablar no hablamos, nos quedamos callados. ¿Cómo es el pecado? No reside en el entorno. El pecado no reside en el entorno. El humanismo cree que reside en el entorno. López Obrador dijo, y esta mujer también lo dice, provéanle al ser humano lo que necesita y deja de robar, provéanle al ser humano lo que necesita y deja de matar, provéanle abrazos, besos, no balazos, abrazos, besos. ¿Qué quieren que haga en Michoacán? ¿Que le declare la guerra al crimen? ¡Sí! No, vamos a abrazar al crimen. Abrazos, no balazos. Los problemas se solucionan educando al pueblo, lo educamos, le damos al pueblo lo que necesita, lo mandamos al pueblo a la universidad, se solucionan los problemas. ¿Sí? ¡No! El ladrón roba lo que puede, edúcalo y se roba al país, ¿verdad? El ladrón se roba un pedazo de queso, algo. Pero edúcalo, mándalo a la universidad y se roba al país. No está en el entorno. El pecado no está en el entorno, sino en el alma humana, en el espíritu humano, aún sin la presencia del diablo. Lo demuestra Adán y Eva. Porque no habían sido corrompidos por el diablo. El diablo vino, ¿cómo los sentó? ¿De dónde? No había contacto como el diablo. Ahora sí, pero entonces no. Es lo que prueba el pequeño tiempo, el corto tiempo. Para eso permite Dios el corto tiempo. Es tenaz, no se da por vencido. Solo Cristo lo puede quebrar de sobre nuestra cerviz si nosotros nos entregamos a Él. El ser humano siempre prefiere y lo busca, lo prefiere y lo busca. Vimos que bajo el sufrimiento indescriptible de la gran tribulación, el hombre cruje sus dientes y maldice a Dios y no se arrepiente. Bajo la paz, la justicia, la abundancia sin límites y la belleza del milenio, el hombre se rebela contra Dios y quiere que el diablo reine sobre él. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Con este acto Dios demuestra y justifica ante la creación su justicia eterna, redundancia necesaria, justicia eterna y la santidad de sus caminos, sus procedimientos y sus juicios. Santo, santo, santo es nuestro Dios y nosotros su pueblo lo confesamos y voluntariamente nos sometemos a Él y le adoramos por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, te amamos, aleluya, te amamos. Dile, te amamos, Señor. Yo te amo, oh Dios, te amo porque eres santo, santo, santo. Eres justo, por los siglos de los siglos eres justo. Y te amaremos por la eternidad y te serviremos por toda la eternidad. Aleluya. Porque nos creaste y nos has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo. Bendito seas, te adoramos, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Te amamos, Señor, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Papacito, te amamos. Abba, Padre, te amamos y te amaremos
por los siglos de los siglos. Pase lo que pase aquí sobre la tierra, nuestro depósito está seguro. Aleluya. Amén. No vamos a poder ver el próximo jueves el juicio del gran trono blanco, pero el siguiente jueves. Recuerden, tenemos a Abel Flores, un amigo, un gran amigo de la iglesia, ex superintendente general de las Asambleas de Dios en 2 términos, por 2 términos. Director nacional de evangelismo, y anda él en una gira de evangelismo aquí en el centro. Y siempre que pasa por aquí, pues nos lo agarramos que nos predique. Que nos fascina cómo predica Abel. Y vénganse, vamos a disfrutar la palabra de Dios. Aleluya, aquí sobre la tierra. Vamos a disfrutar la palabra y la administración del Señor el próximo jueves. No se queden en casa, vénganse. Vamos a tener alabanza y vamos a tener la palabra, la predicación de la palabra. Aleluya. Aleluya. Levantamos nuestra mano derecha y ustedes que están en casa, pónganse en pie. Si están acostados, levántense. Y levanten su mano derecha al Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Él alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Él bendiga tu salida y bendiga tu entrada desde ahora y hasta el día en que estemos todos juntos en las bodas del Cordero para tomar la 4ª copa con el Señor. Señor, anhelamos estar contigo. Aleluya. Aleluya. Abrace a muchos, no se vaya nada más así. Aleluya.